¿Cuántas vacunas, La vacunación doctor, empieza, se la necesita la la tosferina? vacunación empieza con la gestación, ¿no? Se vacuna a la mujer gestante contra la tosferina, en realidad con otras vacunas más, Sí. y la gestante produce defensas que le pasa al niño a través de la placenta. Y el niño o la niña apenas nace, a los 2 meses, debe recibir ya su primera dosis, a los 4 meses la siguiente dosis, a los 6 meses la siguiente dosis, y después de cumplir el año, una última dosis de O sea, refuerzo. son 4 dosis ya con cuando el niño nacido. Efectivamente. En la Y eso mayoría, garantiza que uno no muere de tosferina. pero por supuesto, totalmente O sea, niños garantizado. que mueren por no tener 4 vacunas. Por Así no de, tener así de cruda. Si es un niño muy pequeño, muy probable, como es la gran mayoría de los niños que han fallecido, muy probablemente la falta de vacuna fue inclusive desde la gestación, ¿no? Con un programa muy potente que tiene el Ministerio de Salud de control prenatal. Pero hay que ponerlo en contexto, ¿no? Loreto es una región inmensa, poco poblada. Para darnos una cuenta de la dimensión, Loreto es tamaño de Italia, tamaño del Reino Unido. Y en Loreto vive 1 millón de personas, ¿no? En la zona del Data, en el Marañón, vive mucho menos gente. Loreto tiene 480 establecimientos de salud para toda esa inmensidad. Sí. De los 480, aproximadamente 350, 360 son establecimientos de primer nivel. En esos establecimientos de primer nivel, la gran mayoría está atendido por una sola persona. Que suele ser técnico. Suele ser un técnico sanitario. Para hacer una cuenta, por ejemplo, ese técnico sanitario tiene que atender aproximadamente 29 comunidades. Esas 29 comunidades son dispersas. Cada comunidad tiene entre 4 y 5 familias. Desplazarse para ese técnico sanitario y vacunar 29 comunidades significa tener una lancha, poder tener independencia, dejar su puesto de salud sin resguardo, salir a vacunar, y no va a cumplir en 1 semana, 2 semanas la visita de esas comunidades. Más aún si llega y 4 o 5, la mitad de la familia se hayan salido a cazar o a recolectar o hayan salido, simplemente. Es una tarea titánica para un técnico sanitario. ¿Qué necesita ese técnico sanitario? Doctor, pero perdón. Nosotros, ¿desde cuándo hemos alertado? ¿Desde cuándo estuvo aquí por primera vez un APU alertando de esta situación? Hace más de medio año. Sí. Y en ese medio año, doctor, disculpe que le interrumpa, pero esto es importante. ¿El Ministerio de Salud ha respondido a esas comunidades? Bueno, la respuesta del Ministerio sí ha respondido, y nosotros como exministro de Salud hemos reconocido que ha habido una respuesta, pero esta respuesta es limitada, es insuficiente. ¿Y por qué lo decimos? No es una opinión, no es un relato, es un dato crudo de la realidad, que las muertes han continuado, ¿no? Si han continuado, entonces significa que si la estrategia no está funcionando o no tienen todos los recursos necesarios para responder. Le pongo un ejemplo. Si uno mandara en este momento 10 millones de soles a Loreto para contratar gente en esos lugares, ¿a qué personal va a contratar? Uno piensa que en la Plaza de Armas están caminando los médicos, las enfermeras esperando ser contratados. Y eso no es así. Entonces, si uno quiere movilizar apoyo a ese técnico sanitario que tiene que atender 29 comunidades, se movilizan brigadas, ¿no? Pero no brigadas de Loreto para de vestir los pies y cubrir la cabeza. Movilizar gente de otras partes del país, como nos enseñó en la pandemia. En la pandemia Loreto fue apoyado movilizando trabajadores de la salud, incluso recién graduados desde Puno, con aviones para apoyar la emergencia brutal que vivía Loreto con el COVID. La segunda, y mucho más grave, es si no fue vacunado un niño y está enfermo, en esas condiciones no va a poder ser tratado. Entonces, lo que hemos planteado los exministros de salud es hacer una estrategia para rescatar a esos niños de la situación de aislamiento y precariedad y acercarlos a lugares donde puedan ser tratados lo mejor posible. Oxígeno, medicamentos. 2 preguntas de cultura general, porque soy muy inculta en muchos temas y en temas médicos entre ellos. Uno es si la tosferina es contagiosa. Es contagiosa. Es contagiosa. Es muy contagiosa. Ya, cómo se contagia, y luego si un niño contagiado
se dice así, contagiado con Sí. tosferina, puedes vivir o puede resistir la enfermedad si lleva el tratamiento adecuado. A ver, ¿es contagiosa? Sí. Muy contagiosa. Es una bacteria, la Bordetella pertussis, que es muy contagiosa a través de las flemas, de la tos, del estornudo, de los Me fluidos, tocando. de los El niño fluidos. tose y el otro niño que está cerquita se puede Correcto. contagiar. O sea, como la gripe. Por Como supuesto, la gripe. es Ya. como la gripe, como un resfrío, como Ya. el COVID, ¿no? Sí. Entonces, si vives en condiciones donde la familia Hacinados. comparte un solo ambiente, lo más probable es que todos se No solo la familia, la comunidad comparte Por todo. supuesto, efectivamente. Entonces, ¿todos van a morir? No. Pero si uno no está vacunado, las probabilidades de morir se incrementan. Cuanto más pequeño, mayor el riesgo. Si está desnutrido, mayor el riesgo. Entonces hay una serie de condiciones que coadyuvan a que un niño fallezca. La lógica es como la del COVID, que si, por ejemplo, un niñito utiliza un cubierto y no es bien lavado, el otro niño que lo use también, ¿o no? No necesariamente. Ok. El contagio es vía aérea fundamentalmente, Ok. ¿no? Entonces, para poder movilizar a los médicos, para poder comprar el oxígeno, para comprar los medicamentos, para comprar la gasolina, los botes que fueran necesarios para cubrir esa extensión, se necesita declarar emergencia administrativa también, para que los administradores puedan comprar lo que sea necesario comprar, alquilar lo que sea necesario alquilar para lograr el objetivo. Como vuelvo a repetir, el ministerio ha hecho un esfuerzo, pero obviamente no es suficiente. Ujú. Segundo, hay que mejorar el registro. Nosotros tenemos en Ujú. este momento 24 registrados fallecidos en Loreto, de 34 Y es niños. una cifra muy alta si la comparamos con los años atrás. Absolutamente descomunal. Es la epidemia más grande de tosferina que hemos tenido en años, Pero lo que están reclamando los APUs es que muchos de los niños no alcanzan el registro oficial, ¿no? Que el problema es más grande de lo que nosotros oficialmente registramos. Y eso es verdad. Ujú. No solamente aquí, sino en todas las epidemias, lo que uno termina registrando es menor al fenómeno, ¿no? Ok. Entonces, ciertamente debe haber, imagínense, un niño que muere en el medio de la Amazonía y no encontró tecnología sanitaria. ¿Usted cree que va a haber posibilidades de registrarlo, identificar que ha sido por tosferina, etcétera? Entonces, Creo que algo conocemos nosotros cómo son esas zonas y entonces damos fe de que no, eso no va a ocurrir. en el No va a río ocurrir. Tigre, salir de Iquitos y llegar hasta una localidad puede demorar 2 días para gente que va en botes, especialmente para eso. Entonces, y la población para llegar al Iquitos. Lo que están ustedes planteando como exministros, un grupo de exministros han firmado. Sí, efectivamente. Están metidos en este tema, alertando sobre este tema. Lo que plantean es que hay apoyo de brigadas para ir a vacunar y que los niños que se detecte con estas brigadas también y el personal que está en el lugar que están enfermos se les pueda traer Claro. o llevar, ¿no? a centros donde se les pueda atender. Y atender a los que están enfermos. Sí, por eso. De urgencia, ¿no? Segundo, tratar de vacunar a la mayor cantidad de personas lo antes posible. Tercero, mejorar los registros, lo que incorpora hablar con la gente. Hay algo que se llama la autopsia verbal. Ujú. Ir a una persona y decir, ¿falleció un niño en la casa? Sí, ¿y cómo falleció? ¿No? No, estuvo resfriado, tenía dificultad para respirar. Entonces uno asume que puede haber sido ¿Y por qué se da este fenómeno ahora y no post pandemia, cuando por la pandemia, que había otras prioridades, se dejó de vacunar? ¿Por qué está ocurriendo este fenómeno ahora? Está ocurriendo por dos eventos concurrentes, ¿no? Uno primero, la caída de la vacunación, la caída de las defensas. Sí. Y segundo, esa zona es de tránsito vinculado al narcotráfico, vinculado a minería, vinculado a tala, vinculado a todas las actividades que se realizan en esa zona. Y esa frontera de Loreto es simplemente porosa. Entra y sale gente con y sin niños. O sea, ¿cree que es una enfermedad importada? Pero por supuesto, las enfermedades viajan con las personas. O sea, y nosotros... Entonces, finalmente, ¿no? La reacción del ministerio ha sido, está controlado. Y podría ser cierto, está controlado en el Daten del Marañón. Pero el Daten del Marañón es una parte de Loreto que tiene las mismas condiciones alrededor.
Entonces, lo que hay que hacer es vacunar al resto de la población de Loreto que requiere el mismo esfuerzo. No es que solo el Daten del Marañón tiene bajas coberturas vacunales. Es todo Loreto, es todo Amazonas, es todo San Martín, y en realidad es todo el país donde las vacunas están cayendo. Pero ahora la emergencia está en Loreto, y como es súper contagiosa, como están súper aislados, como los sistemas son precarios, y lo han sido por muchas décadas, y esa población ha sido... Mire, le pongo un ejemplo. Durante la pandemia, acá en Lima estuvimos felices de que vacunamos las colas y las vacunatones, y vacunamos rapidísimo. El Perú fue rapidísimo vacunando en las urbes. La vacuna al Daten del Marañón llegó el segundo semestre del 2021. Y recién se vacunó 25% de la población del Daten del Marañón el segundo trimestre del 2022, cuando ya en Lima habíamos alcanzado el 100% solamente en el primer trimestre del 2021. Para que vean no solamente el abandono, lo difícil, ¿no? Lo complicado que es llegar a esa zona. Es muy, muy complicado. Y finalmente, un llamado al Ministerio de Salud, ¿no? Para que escuche a la gente, que escuche a los líderes comunales, que escuche a los trabajadores de Loreto, que necesitan apoyo. No se dan abasto para eso y para otras enfermedades y para lo regular. Y para poder ayudarlos rápidamente, se necesita declarar en emergencia. Declarar en emergencia no es fracasé, no es reconocer un fracaso, es decir, vamos a flexibilizar todo lo que sea necesario para que esos niños no fallezcan. Ok. Justamente en unos momentos nos dicen que ya llegó uno de los líderes indígenas de la zona del Daten del Marañón. Va a estar aquí para hacer ese llamado que hace urgente y desesperado que menciona el doctor Zamora. Doctor Zamora, muchísimas gracias por No, gracias a ustedes por haberse hecho eco de este llamado, y esperemos que pueda dar resultados lo antes posible. Muy amable. Gracias. Y siga informando, por favor. Gracias. Gracias.